Hola de nuevo. No hay ensayo sin problemas que resolver. El mayor peligro que corre el alumno que hace un ensayo es el de no decir nada interesante. Muchos alumnos están acostumbrados a hacer trabajos puramente descriptivos, que podríamos llamar coloquialmente trabajos de corta y pega. En estos trabajos el alumno se limita a consultar algunas fuentes de información y a contarnos lo que dicen esas fuentes. Por supuesto, muchos de estos trabajos incurren en plagio, pero de eso ya hablaremos más adelante. El problema es que incluso cuando no hay plagio, los trabajos de corta y pega no tienen ningún interés ni ningún contenido real. Estos trabajos se componen de fragmentos de diversas fuentes que el alumno une con mejor o con peor criterio sin aportar nada ni resolver ninguna cuestión. En definitiva, el alumno se ha limitado a elaborar unos apuntes sobre el tema del TFG, pero eso no es un TFG. La consecuencia es que al final del trabajo es imposible sacar conclusiones relevantes porque en realidad tampoco había ningún objetivo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo puede resolverse? Imaginad que vais a ver una película dramática en la que no hay ningún conflicto y todos los personajes viven una vida feliz y apacible, sin ningún sobresalto, o una película de miedo en la que no hay nada que os pueda asustar. Esta es la sensación que tenemos los profesores cuando leemos un ensayo puramente descriptivo. El problema de fondo es que en estos ensayos no se ha generado ninguna discusión o debate, porque no se ha argumentado sobre ningún problema. El ensayo fracasará estrepitosamente si no se organiza en torno a una o varias cuestiones problemáticas o polémicas. Resolver estos problemas es, en realidad, el objetivo del trabajo. Un trabajo sin objetivos no va a ninguna parte. Vamos a hablar ahora de algunos tipos de problemas a tratar. Podemos preguntar qué tipo de problemas podemos abordar. Al tratarse de un trabajo realizado en un área jurídica, lo más normal es que nos ocupemos solamente de problemas jurídicos. Desde un punto de vista teórico hay tres tipos de problemas jurídicos. Los problemas interpretativos, los problemas de eficacia de las normas y los problemas de justicia de las normas. Los problemas interpretativos son las dificultades que puede plantear la comprensión de la norma, la determinación de la normativa aplicable a un determinado caso y, por último, la necesidad de buscar una respuesta jurídica a temas que no están regulados expresamente, que no están resueltos. Un ejemplo de problema interpretativo podría ser: en el ordenamiento jurídico español, ¿los jueces y los magistrados son titulares del derecho de huelga? Los problemas de eficacia responden a la pregunta: ¿consigue la norma cumplir con los objetivos que se plantea? Así, por ejemplo, podríamos preguntarnos en qué medida la Ley Orgánica de Medidas para la Prevención Integral contra la Violencia de Género consigue sus propósitos y qué factores inciden positiva o negativamente en su eficacia real. Por otra parte, las reflexiones sobre la justicia de las normas se refieren a si sus objetivos o sus resultados son correctos, apropiados, equitativos o proporcionados. Así, por ejemplo, podríamos preguntarnos si la pena prevista para un determinado delito es demasiado grande o es demasiado pequeña en relación con la gravedad de este delito. Muchas veces los problemas de eficacia y de justicia de las normas aparecen unidos porque se utilizan para hacer una crítica de la normativa que en su caso podría incorporar propuestas de reforma. El peso de unos o de otros problemas, los problemas de eficacia, interpretativos, de justicia, va a depender de cada tema. Si abordamos un tema muy técnico y jurídicamente muy difícil en el que se planteen muchos problemas interpretativos, es posible que no tengamos que hacer ninguna crítica a la legislación porque habrá mucho que decir solamente afrontando estos problemas de interpretación de las normas. En cambio, si trabajamos un tema muy polémico en nuestra sociedad, como por ejemplo la maternidad subrogada, el lector va a esperar que en algún momento demos nuestra opinión sobre aspectos valorativos o de efectividad de las normas. Pero ¿qué pasa si dando vuestra opinión no acertáis con las respuestas correctas? En realidad lo que sucede es que no hay respuestas correctas o incorrectas. El derecho es una batalla por el significado de las cosas y todo está sometido a un debate permanente.
Lo que importa es que vuestras conclusiones estén bien argumentadas y que este razonamiento se sostenga en una comprensión profunda del problema que solo se asegura si hacéis un estudio riguroso de las fuentes de información de las que vamos a hablar en los módulos 3 y 4. Si la argumentación es buena, entonces puede ser de utilidad para comprender mejor el problema, incluso para los que no están de acuerdo con vuestras conclusiones. En cambio, si la argumentación es mala, las conclusiones siempre van a ser incorrectas. Dicho esto, si abordáis un tema especialmente sensible y polémico en la sociedad en el que haya muchas opiniones fuertemente enfrentadas, por ejemplo el aborto, es aconsejable que, aunque tengáis muy clara vuestra opinión, la expreséis con cierta distancia, sin dejar traslucir mucha emoción o mucha visceralidad, criticando pero no menospreciando las opiniones que no coincidan con la vuestra, pues nos movemos en el campo del debate académico y no en el debate polímico, en el debate académico y no en el debate político. También tendréis que hacer un esfuerzo por comprender las razones que utilizan unos y otros para defender sus posturas y tenerlas en cuenta en vuestra argumentación. El ensayo no es una argumentación de parte. Aunque tengáis que defender vuestras propias opiniones, tenéis que tener en cuenta expresamente las opiniones de los demás, sin distorsionarlas, entrando en un debate honesto con estas opiniones. Más adelante, vamos a trabajar una técnica concreta para sacar problemas que sirve para todas las modalidades de trabajo y que vamos a llamar la lluvia de ideas de preguntas. Ahora vamos a hablar de cómo enfocar el tema. Ya sabemos que para que el trabajo se sostenga es necesario plantearse muchos problemas jurídicos, ya sea problemas interpretativos, de eficacia o de justicia de las normas. Ahora bien, seguramente la tarea de buscar, ordenar, jerarquizar y seleccionar los problemas a tratar nos va a resultar muy difícil si no partimos de un enfoque determinado. El enfoque nos permite organizar los problemas que se nos han ocurrido y también nos ayuda a que se nos ocurran nuevos problemas que trabajar. Y en este momento os estaréis preguntando ¿en qué consiste un enfoque? Esto se explica mejor con un ejemplo. Supongamos que nuestro trabajo se llama mediación y acoso sexual en el trabajo. A partir de nuestras lecturas preliminares y de las conversaciones con el tutor, sabemos que en España no está generalizada la mediación en estos casos, en los casos de acoso sexual, pero que en otros países sí existe e incluso que podemos decir que está dando buenos resultados. En este caso, decidimos que nuestro enfoque consistirá en someter a crítica determinados prejuicios que puedan existir en España respecto a la mediación en casos de acoso sexual. Para ello, decidimos centrarnos en dos hipótesis que están conectadas entre sí. Primera hipótesis. Aunque podría pensarse que la mediación no tiene cabida cuando están en juego derechos fundamentales, en realidad es jurídicamente posible siempre que se cumplan determinadas condiciones. Segunda hipótesis. Aunque podría pensarse que la mediación no es conveniente en supuestos de acoso sexual o de violencia de género, en realidad sí que podría ser eficaz en determinadas circunstancias o cuando se cumplieran determinadas condiciones. La primera hipótesis es una fuente para localizar y ordenar problemas jurídicos, problemas de interpretación jurídica. En cambio, la segunda hipótesis permite detectar y organizar problemas de eficacia y de justicia de las normas. Estas dos hipótesis están relacionadas entre sí y las dos unidas constituyen el enfoque del trabajo. Este enfoque es personal y por eso no es bueno que os lo dé el tutor. Otra persona seguramente hubiera planteado otro enfoque con otras hipótesis. A partir de este ejemplo podemos sacar una definición de enfoque. Desde esta perspectiva, el enfoque podría contemplarse como un conjunto reducido de hipótesis sobre el tema del trabajo. Una hipótesis es una afirmación que se pretende comprobar y someter a crítica durante el trabajo. Al final, en las conclusiones se dirá si las hipótesis que se habían planteado se dan o no por ciertas. Por supuesto, es perfectamente posible que os planteéis algunas hipótesis para comprobar si son ciertas, pero al final lleguéis a la conclusión de que no son ciertas. Una vez que tengáis claro el enfoque de vuestro trabajo, es el momento de plantearse seriamente su estructura. Vamos a ver esto en el siguiente vídeo.